Lo primero que comes después de un ayuno de 16 horas irá directamente a tu tejido muscular o directamente a tus células grasas. No una parte, sino todo. Y la mayoría de las personas se equivocan por completo cada vez. Esto es lo que nadie te dice cuando hablan del ayuno intermitente. El ayuno en sí no es donde ocurre la magia. El ayuno es solo la preparación. La verdadera transformación, la reparación muscular, la quema de grasa, el reinicio metabólico. Todo ello depende por completo de lo que comes en los primeros 60 segundos tras romper ese ayuno. 60 segundos. Tu cuerpo ha estado en un estado metabólico completamente diferente durante las últimas 16 horas. Diferentes enzimas, diferentes señales hormonales, diferentes prioridades celulares. Y en el momento en que la comida llega a tu sistema, ocurre una de dos cosas. Una respuesta biológica tan poderosa que lo primero que te llevas a la boca básicamente programa tu metabolismo para las siguientes 6 a 8 horas. Quédate conmigo porque estoy a punto de mostrarte exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo en este momento. Y exactamente qué comer para asegurarte de que funcione a tu favor en lugar de en tu contra. Empecemos con lo que realmente le sucedió a tu cuerpo durante esas 16 horas. Después de unas 10 a 12 horas sin comer, tu hígado agota sus reservas de glucógeno. Ese es el azúcar que tiene a mano para obtener energía rápida. Una vez que esas reservas se agotan, tu cuerpo tiene que encontrar combustible en otro lugar. Y aquí es donde se pone interesante. Tu páncreas reduce la insulina a sus niveles más bajos del día. Estamos hablando de concentraciones de insulina que son aproximadamente entre un 60 y un 70% más bajas de lo que serían después de una comida típica. Y cuando la insulina está tan baja, ocurre algo extraordinario. Tus células grasas se abren. No metafóricamente, sino literalmente. La enzima que encierra la grasa dentro de tus células grasas, la lipasa sensible a hormonas, se activa. Y la grasa corporal almacenada comienza a fluir hacia el torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos libres, abriéndose camino hacia el hígado y los músculos para ser quemada como energía. Al mismo tiempo, alrededor de la hora 14, tu cuerpo intensifica la autofagia, un proceso de limpieza celular en el que tus células literalmente se comen sus propios componentes dañados. Mitocondrias viejas, proteínas mal plegadas, desechos celulares que de otro modo contribuirían al envejecimiento y las enfermedades. Tus células se están autolimpiando esencialmente durante esta ventana. La hormona del crecimiento humano se dispara. Estudios publicados en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism encontraron que ayunar durante 16 horas puede aumentar la secreción de la hormona del crecimiento hasta en un 300%. Esa hormona es la responsable de preservar la masa muscular mientras tu cuerpo moviliza la grasa. Es por eso que el ayuno prolongado, si se hace correctamente, no debería causar una pérdida muscular significativa. Así que, para la hora 16, te encuentras en un estado metabólico extraordinario. La quema de grasa se maximiza. La reparación celular está ocurriendo de forma activa. Los marcadores de inflamación han disminuido. La insulina está en su punto más bajo. Y tu cuerpo está preparado esperando en un estado de profunda sensibilidad. Aquí es donde la mayoría de la gente echa todo a perder. Porque esto es lo que hace tu cuerpo con la primera molécula de glucosa que llega a tu torrente sanguíneo, después de un ayuno de 16 horas. Y no es lo que piensas. En un estado de ayuno, tanto tus células musculares como tus células grasas están hambrientas de glucosa. Han estado quemando grasa y cetonas, y sus receptores de glucosa están completamente abiertos esperando. A esto se le llama sensibilidad a la insulina. Y justo ahora, en la hora 16, tu cuerpo es más sensible a la insulina de lo que será en cualquier otro momento durante las próximas 24 horas. Y aquí es donde se vuelve crítico. Cuando eres así de sensible a la insulina, incluso una pequeña cantidad de glucosa, el tipo que obtendrías de una tostada a un plátano o un vaso de jugo de naranja, desencadena una respuesta masiva de insulina, desproporcionadamente masiva. Debido a que tu páncreas no sabe que has estado ayunando, simplemente ve glucosa en la sangre
y libera insulina en proporción a lo sensibles que están tus receptores. Un estudio de 2018 publicado en Cell Metabolism midió las respuestas de insulina en sujetos después de un ayuno de 16 horas frente a sujetos después de un sueño nocturno típico de 8 horas. El grupo que ayunó produjo respuestas de insulina que fueron casi el doble de magnitud para la misma cantidad de carbohidratos. El doble. Ahora aquí está el problema. Cuando la insulina se dispara a esos niveles, no solo ayuda a que la glucosa entre en tus células musculares. Primero hace algo más, algo que tu cuerpo evolucionó para hacer en tiempos de abundancia. Activa el almacenamiento de grasa. La insulina alta es el candado que mantiene la grasa dentro de tus células grasas. Cuando la insulina se eleva, tus células grasas no pueden liberar la grasa almacenada. Tus enzimas para quemar grasa se apagan por completo. Y toda esa glucosa, en lugar de ir a la reparación muscular, en lugar de ir a servir de combustible para el cerebro, es impulsada hacia las células grasas a un ritmo acelerado. Esta es la paradoja que hace que el ayuno intermitente fracase para tantas personas. Pasan 16 horas en un estado perfecto para quemar grasa. Consiguen la autofagia, la hormona del crecimiento, la baja inflamación, y luego se sientan a desayunar y comen un tazón de avena con un plátano y un vaso de jugo. Y en menos de 5 minutos esencialmente han cancelado una parte significativa del trabajo metabólico que su cuerpo acaba de pasar 16 horas completas haciendo. La comida no causó el problema por sí sola. La comida causó el problema debido al momento en que llegó. La misma avena, que es saludable a la 1 de la tarde, es metabólicamente devastadora al final de un ayuno de 16 horas. El tiempo lo es todo. Y de eso se trata la regla del primer bocado. Así que ahora entiendes por qué el primer bocado importa más que todos los demás bocados combinados. Y si has estado rompiendo tu ayuno con fruta o pan o cualquier cosa que se convierta rápidamente en glucosa, ese es un problema que tiene solución a partir de hoy. Esto es exactamente lo que debes comer en su lugar. La regla del primer bocado es simple. Tu primera comida después de un ayuno debe ser predominantemente de proteínas y grasas, con esencialmente 0 carbohidratos de digestión rápida. Aquí tienes la razón fisiológica por la que esto funciona. La proteína no dispara la insulina de la misma manera que lo hacen los carbohidratos. Cuando comes proteínas después de un ayuno, tu cuerpo libera una respuesta de insulina moderada. Lo suficiente para comenzar a transportar aminoácidos hacia las células musculares, donde se necesitan desesperadamente para la reparación y reconstrucción, pero no lo suficiente como para desencadenar la cascada de almacenamiento de grasa. Al mismo tiempo, la grasa dietética, aceite de oliva, huevos, aguacate, nueces, casi no libera insulina en absoluto. Nada. Entonces, cuando tu primer bocado es de proteínas y grasas, ocurre algo elegante. Tus células musculares obtienen los materiales de construcción que han estado esperando. Los aminoácidos de las proteínas comienzan a reconstruir las fibras musculares que se descompusieron durante el período de ayuno. Tu maquinaria para quemar grasa sigue funcionando en segundo plano, porque la insulina se mantuvo lo suficientemente baja como para permitirlo. Y la sensibilidad de tu cuerpo, esa extraordinaria capacidad de respuesta de los receptores que desarrollaste a lo largo de 16 horas, se usa a tu favor en lugar de en tu contra. Hay un segundo mecanismo aquí que la mayoría de las personas pasa por alto por completo. La proteína activa una hormona llamada glucagón, la contraparte de la insulina. Mientras que la insulina impulsa la glucosa hacia el almacenamiento, el glucagón la vuelve a sacar. En un estado de ayuno con una primera comida rica en proteínas, el glucagón se mantiene relativamente elevado, lo que significa que tu hígado continúa liberando pequeñas cantidades de glucosa de las reservas de glucógeno a un ritmo controlado. Esto es lo que te proporciona esa energía limpia y estable, que no se dispara ni decae drásticamente. Probablemente hayas experimentado la diferencia sin saber por qué las mañanas en las que rompes tu ayuno con huevos frente a las mañanas en las que lo rompes con cereales. Una te deja con energía de 3 a 4 horas. La otra te hace buscar café de nuevo en 90 minutos. Ahora hablemos de la grelina, la hormona del hambre,
porque aquí es donde la regla del primer bocado rinde frutos más allá de la primera comida. La grelina alcanza su punto máximo justo antes de comer y cae bruscamente después de consumir proteínas. Un estudio del American Journal of Clinical Nutrition comparó la supresión de la grelina después de comidas ricas en proteínas frente a comidas ricas en carbohidratos tras un ayuno. Las comidas ricas en proteínas suprimieron la grelina durante un promedio de 4 horas más. 4 horas. Son 4 horas en las que no tienes hambre, no buscas bocadillos, no luchas contra los antojos. Tu saciedad está trabajando contigo en lugar de en tu contra. Cuando rompes un ayuno con azúcar o carbohidratos refinados, la grelina rebota más rápido a veces entre 60 y 90 minutos, dejándote con hambre nuevamente, incluso antes de haber digerido la comida. Esta es la razón por la que las personas que comen sano pero rompen sus ayunos con tazones de frutas o batidos, reportan hambre constante. El hambre no es debilidad, es una respuesta hormonal al primer bocado equivocado. Muy bien, seamos concretos, porque saber qué comer es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber qué te descarrilará por completo. Y algunas de estas cosas te sorprenderán porque suenan saludables. Repasemos los alimentos más comunes para romper el ayuno que la gente cree que son saludables, pero que en realidad están causando graves problemas metabólicos. Primero, los jugos de frutas. Cualquier jugo de frutas. Un vaso mediano de jugo de naranja del tipo que la mayoría de la gente considera una opción matutina saludable contiene unos 21 gramos de azúcar. Casi en su totalidad, tiene una combinación de fructosa y sacarosa. La fructosa específicamente pasa por alto la vía normal de absorción de glucosa y va directamente al hígado, donde solo puede metabolizarse de una manera, en altas concentraciones, su conversión en grasa. A esto se le llama lipogénesis de novo. Tu hígado literalmente creando nueva grasa a partir del azúcar. Después de un ayuno de 16 horas, tu hígado está preparado para esta respuesta. Un vaso de jugo es una de las peores formas posibles de romper un ayuno. Segundo, la granola y la avena. La comunidad de la alimentación saludable ha pasado décadas promoviendo la avena como un súper desayuno. Y en ciertos contextos, esa reputación es parcialmente merecida. Pero al final de un ayuno, la avena dispara la glucosa en sangre a un ritmo que desencadenará esa respuesta desproporcionada de insulina de la que hablamos. El índice glucémico de la avena tradicional es de alrededor de 57. No es catastrófico de forma aislada, pero combinado con la hipersensibilidad de un estado de ayuno, la respuesta glucémica efectiva se amplifica significativamente. Tercero, las barras de proteína y los batidos sustitutivos de comidas. Este es particularmente engañoso porque la gente asume que si algo contiene proteínas, es seguro para romper un ayuno. Lee la etiqueta de la mayoría de las barras de proteína. La barra promedio tiene de 20 a 30 gramos de proteína, pero también tiene de 20 a 35 gramos de azúcar, o maltodextrina, un carbohidrato con un índice glucémico más alto que el azúcar de mesa. Estás consumiendo una bomba de azúcar envuelta en un empaque de proteínas. La proteína no te protegerá del pico de insulina. Cuarto, el yogur con frutas. El yogur natural por sí solo sería una opción decente. Tiene proteínas, algo de grasa y lactosa que se digiere con relativa lentitud. Pero en el momento en que agregas compota de frutas o frutas endulzadas, esencialmente le has agregado un postre a una fuente de proteínas. Y la respuesta glucémica combinada después de un ayuno puede ser bastante significativa. Quinto, y este es sutil. Las bebidas deportivas y las bebidas con electrolitos que contienen dextrosa o sacarosa. Algunas personas rompen el ayuno con estas pensando que solo están reponiendo minerales. Lo están haciendo. Pero muchas formulaciones contienen azúcares simples significativos que desencadenarán una respuesta de insulina antes de que hayas ingerido una sola caloría de comida real. Y luego está el mito más grande en la comunidad del ayuno: romper un ayuno con caldo de huesos es seguro. El caldo de huesos en sí mismo es excelente para romper un ayuno. Es bajo en carbohidratos, rico en glicina,
y otros aminoácidos que apoyan la reparación del revestimiento intestinal y casi no produce respuesta de insulina. Pero los caldos de huesos comerciales a menudo contienen verduras, almidones o aditivos de sabor añadidos que cambian el perfil metabólico por completo. Siempre revisa la etiqueta. Si lo haces en casa desde cero, estás bien. Si es de cartón del supermercado, lee cuidadosamente la lista de ingredientes. Ahora que hemos despejado el campo minado, construyamos la comida real. Porque saber qué no comer es inútil si no sabes exactamente qué poner en tu plato. Tu comida ideal para romper el ayuno tiene 3 componentes en proporciones específicas. Componente 1, una fuente de proteína completa de alta calidad con 30 a 40 gramos de proteína. Las investigaciones de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva indican que entre 30 y 40 gramos de proteína por comida maximizan la síntesis de proteínas musculares, el proceso de construcción y reparación del tejido muscular. En adultos, superar los 40 gramos no mejora significativamente la respuesta. Bajar de los 25 gramos deja una cantidad significativa de señalización anabólica sobre la mesa. Las mejores opciones aquí son los huevos, particularmente los huevos enteros, no solo las claras. Pescados grasos salvajes como el salmón o las sardinas, carne de res, alimentada con pasto, yogur griego entero, sin azúcar, requesón o tempeh. Si prefieres fuentes de origen vegetal. Todos estos proporcionan leucina, el aminoácido específico que actúa como el activador clave para la síntesis de proteínas musculares. La leucina es tu señal de alarma para la construcción muscular. Necesitas un mínimo de aproximadamente 2,5 gramos de leucina por comida para activar completamente esa vía. 3 huevos enteros te dan alrededor de 1,8 gramos de leucina. Agrega 2 onzas, unos 56 gramos de salmón ahumado, y superarás con creces el umbral. Esa combinación también te proporciona aproximadamente 35 gramos de proteína total en un paquete que tu cuerpo realmente puede usar a nivel celular. Componente 2. Una cantidad moderada de grasa dietética de 15 a 25 gramos. La grasa realiza una función crucial en esta etapa que no tiene nada que ver con las calorías. La grasa ralentiza el vaciado gástrico. Cuando hay grasa presente en el estómago, le indica a tu intestino que libere una hormona llamada colecistoquinina, la cual le dice a tu cerebro que estás lleno y ralentiza la velocidad a la que los alimentos pasan del estómago al intestino delgado. Esta tasa de liberación controlada significa que incluso la pequeña cantidad de carbohidratos que eventualmente comerás con la comida se absorbe lenta y constantemente, en lugar de inundar tu torrente sanguíneo de una sola vez. Buenas fuentes de grasas para combinar con tu comida para romper el ayuno. Medio aguacate, unos 15 gramos de grasa predominantemente ácido oleico, que tiene propiedades antiinflamatorias. Una cucharada de aceite de oliva si estás cocinando. Un pequeño puñado de nueces o nueces de macadamia, o simplemente la grasa que proviene naturalmente de los huevos enteros y el pescado graso. Componente 3 vegetales sin almidón opcionales. Estos proporcionan fibra, micronutrientes y volumen sin afectar significativamente tu respuesta a la insulina. Espinacas, rúcula, pepino, calabacín, brócoli, espárragos. Todas estas son opciones excelentes. Asadas o salteadas en aceite de oliva con sal marina. También hacen que la comida se sienta genuinamente satisfactoria en lugar de restrictiva. Lo que no vas a incluir en esta primera comida: pan, arroz, pasta, fruta, vegetales, con almidón como papas o maíz, o cualquier cosa con azúcar añadida. Puedes volver a agregarlos en tu segunda comida del día. Para ese momento habrás restablecido completamente tu línea base metabólica y tu sensibilidad a la insulina se habrá normalizado. Un tazón de arroz con la cena después de un día de ayuno limpio no es un problema. Ese mismo arroz como tu primer bocado es una historia completamente diferente. Y ahora voy a darte la receta específica para romper el ayuno que alcanza todos, y cada uno de estos objetivos toma menos de 10 minutos prepararla y cuesta menos de $6. Este es el tazón de desayuno, primero el músculo.
Necesitarás 3 huevos enteros, 2 onzas de salmón ahumado, o una lata pequeña de sardinas salvajes y aceite de oliva. Medio aguacate, una taza de espinacas tiernas, baby spinach, un cuarto de un pepino pequeño en rodajas finas, una cucharada de aceite de oliva virgen, extra sal marina, pimienta negra y opcionalmente un chorrito de jugo de limón. Comienza calentando el aceite de oliva en una sartén pequeña a fuego medio bajo. ¿Quieres cocinar los huevos lentamente? Una temperatura más baja significa que las proteínas se desnaturalizan más suavemente, preservando una mayor cantidad de las vitaminas liposolubles, incluidas la vitamina D y la vitamina A, que están encerradas en la yema. Los huevos revueltos suaves cocinados a fuego lento conservan significativamente más de su integridad nutricional que los huevos cocinados rápido a fuego alto. Esto importa más de lo que la mayoría de la gente cree, porque la vitamina D es uno de los reguladores más críticos de la sensibilidad a la insulina. Las personas con deficiencia de vitamina D son mediblemente más resistentes a la insulina. Mientras se cocinan los huevos, emplata las espinacas y el pepino como base. Agrega el aguacate idealmente en rodajas, no en puré, porque la estructura celular intacta ralentiza la oxidación y mantiene intactos más polifenoles. Coloca el salmón ahumado encima o abre tu lata de sardinas y escúrrela ligeramente. Cuando los huevos estén suaves y apenas cuajados, todavía un poco brillantes en la parte superior, retíralos del fuego. El calor residual terminará de cocinarlos en los siguientes 30 segundos. Sazona con sal marina y pimienta negra. Si estás usando sardinas envasadas en aceite de oliva, el aceite de la lata sirve como un excelente aderezo sobre todo el plato. Ya está infundido con ácidos grasos omega 3 del pescado y agrega una profundidad de sabor que el aceite de oliva por sí solo no tiene. La comida final contiene aproximadamente 38 gramos de proteína, 28 gramos de grasas saludables, 8 gramos de fibra y menos de 10 gramos de carbohidratos netos. Respuesta de insulina mínima. Contenido de leucina muy por encima del umbral de síntesis de proteínas musculares. Supresión de grelina más de 4 horas. Densidad de nutrientes excepcional. Estás obteniendo vitamina D, vitamina B, 12 ácidos grasos omega 3. Colina de las yemas de huevo crítica para la función cerebral y la salud del hígado, potasio folato. Y un espectro completo de vitaminas liposolubles que solo pueden ser absorbidas en presencia de grasa dietética. Esta comida funciona porque se encuentra con tu biología exactamente donde está después de 16 horas de ayuno, en lugar de trabajar en su contra. Pero aquí está la pieza que casi nadie hace bien. Y no se trata de qué comes, se trata de qué tan rápido lo comes. La velocidad a la que comes tu comida para romper el ayuno tiene un impacto significativo en tu respuesta hormonal. Esto suena casi demasiado simple para ser verdad, pero la fisiología es sólida. Cuando comes rápido, lo cual hace la mayoría de la gente cuando tiene hambre después de un ayuno, abrumas la cascada de señalización de tu sistema digestivo. Las hormonas intestinales que comunican la saciedad a tu cerebro, incluido el péptido YY y el GLP-1, tardan aproximadamente de 15 a 20 minutos en registrarse en tu hipotálamo. Si terminas tu comida en 5 minutos, has consumido todo el plato antes de que tu cerebro sepa siquiera que has empezado a comer. En un estado de ayuno, este problema de tiempo se amplifica porque el contraste entre el hambre y el comer es muy marcado. Es probable que tengas bastante hambre. La comida sabe extraordinariamente bien. Uno de los informes consistentes de las personas que practican el ayuno intermitente es cuán dramáticamente se intensifica el sabor de la comida después de un ayuno prolongado. Esa experiencia sensorial intensificada, combinada con hambre genuina, crea la tormenta perfecta para comer demasiado rápido. La solución práctica: come tu comida para romper el ayuno durante al menos 15 minutos. Deja el tenedor en la mesa entre bocados. Mastica cada bocado a fondo. Esto no es solo un cuento de viejas. La descomposición mecánica de los alimentos en la boca activa la amilasa salival, comienza la digestión de cualquier carbohidrato presente
y les da a las hormonas intestinales el tiempo que necesitan para evaluar adecuadamente lo que está entrando. Cuando masticas a fondo, también mejoras la biodisponibilidad de los nutrientes, particularmente las vitaminas liposolubles, que dependen de una emulsificación adecuada para su absorción. 15 minutos de alimentación deliberada. Es una de las mejoras de rendimiento más simples que puedes hacer en tu protocolo de ayuno, y casi nadie lo hace. También hay un componente psicológico significativo que vale la pena abordar aquí. Después de un largo ayuno existe una urgencia casi instintiva por comer. Esta urgencia es real. La grelina está en su punto máximo. Tu hipotálamo está gritando por calorías, y las vías de recompensa de tu cuerpo se iluminan intensamente en respuesta a las señales de comida. Comprender que esta urgencia existe te ayuda a resistirla. La comida está ahí. No se va a ir a ninguna parte. Tomarte 15 minutos extra para comer deliberadamente no disminuirá la nutrición, pero mejorará significativamente la forma en que tu cuerpo responde a la comida. Ahora sé lo que algunos de ustedes se estarán preguntando. ¿Qué pasa con el café? ¿Qué pasa con esas bebidas con electrolitos? ¿Hay algo que rompa el ayuno antes de tu comida real? Aclaremos esto por completo. El café negro solo no rompe significativamente el ayuno. La cafeína en sí no tiene contenido calórico y no desencadena una respuesta de insulina. De hecho, la cafeína parece mejorar levemente la autofagia a niveles de consumo normales. El mismo proceso de reparación celular que promueve el ayuno. Un artículo de 2014 publicado en Cell Reports encontró que la cafeína indujo la autofagia en múltiples tipos de tejidos en ratones. Y aunque la evidencia en humanos aún se está desarrollando, nada en la literatura actual sugiere que el café negro interrumpa el estado de ayuno de manera significativa. Lo que sí rompe el ayuno es cualquier adición calórica a ese café. La crema rompe el ayuno. La crema mitad y mitad, half and half, rompe el ayuno. El aceite de coco en tu café, el llamado enfoque bulletproof, a prueba de balas, rompe el ayuno. Todos estos contienen calorías que desencadenan procesos digestivos y en algunos casos respuestas modestas de insulina. El grado en que una pequeña cantidad de grasa realmente interrumpe la autofagia. Se debate en la literatura, pero desde un punto de vista puramente metabólico. Si has consumido una cantidad significativa de calorías, has comenzado tu ventana de alimentación. El agua sola no rompe el ayuno. El agua con gas no rompe el ayuno. Los suplementos de electrolitos simples sin contenido calórico, magnesio, potasio, sodio en polvo o en tabletas, no rompen el ayuno. Estos no solo son seguros, sino activamente beneficiosos durante la ventana de ayuno, porque los riñones excretan electrolitos más rápidamente cuando la insulina es baja y el cuerpo no está reteniendo agua con glucógeno. El vinagre de sidra de manzana, una adición popular en el ayuno, es motivo de debate. Contiene una pequeña cantidad de calorías, pero generalmente se considera que no interrumpe el estado de ayuno en las pequeñas dosis que se usan típicamente. Algunas investigaciones sugieren que en realidad puede mejorar la sensibilidad a la insulina cuando se consume antes de una comida, lo que lo hace potencialmente beneficioso como una adición previa a romper el ayuno. El té de hierbas sin aditivos está bien. El té verde es excelente. Contiene EGCG, una catequina que parece mejorar la oxidación de grasas y apoyar la autofagia, convirtiéndolo en un compañero ideal para el ayuno. La regla de oro: si tiene calorías y tienes que masticarlo o tu intestino tiene que digerirlo de manera significativa, rompe el ayuno. Si no es así, no lo hace. Esto es lo que la mayoría de las guías de ayuno no cubren. La respuesta de tu cuerpo a la regla del primer bocado cambia con el tiempo, y después de aproximadamente una semana de hacer esto correctamente, algo cambia de una manera que la mayoría de la gente no espera. Los primeros 2 o 3 días de romper tu ayuno correctamente se sentirán diferentes a los días 4 al 7. Esta es la razón. Cuando pasas por primera vez de un desayuno rico en carbohidratos a una comida con predominio de proteínas y grasas, tu cuerpo todavía está operando con cierto grado de inflexibilidad metabólica.
La tendencia de un cuerpo acostumbrado a quemar principalmente glucosa, a tener dificultades cuando se le pide que dependa de grasas y proteínas. Esto es normal. Puedes sentirte un poco nublado, confundido, en la hora posterior a tu primera comida para romper el ayuno. No la niebla del bajón de azúcar que proviene de las fluctuaciones de glucosa, sino un tipo de letargo cognitivo más silencioso y apagado. Este es tu cerebro recalibrando sus preferencias de combustible. Es temporal. Para el día 3 o 4, la mayoría de las personas reportan la experiencia opuesta. Una claridad inusual y una energía uniforme en las 2 o 3 horas posteriores a la comida con la que rompen el ayuno. Sin picos, sin bajones, solo combustible limpio y constante. Así es como se siente la flexibilidad metabólica cuando comienza a funcionar. Tus mitocondrias, las estructuras productoras de energía dentro de tus células, han comenzado a regular al alza las enzimas necesarias para oxidar eficientemente la grasa como combustible. Este proceso se llama biogénesis mitocondrial y se acelera durante el ayuno, particularmente cuando se combina con un protocolo de realimentación adecuado. Para la segunda semana ocurre algo más que la mayoría de las personas encuentran genuinamente sorprendente. Tu apetito comienza a reestructurarse, el hambre se vuelve menos urgente y más predecible. Descubres que puedes extender la ventana de ayuno sin una incomodidad significativa. Los picos de grelina que solían golpearte como un muro se vuelven más manejables. Tu relación con el hambre cambia fundamentalmente cuando tu nivel de azúcar en la sangre no está oscilando salvajemente en cada comida. Este es el beneficio más profundo de la regla del primer bocado del que nadie habla. No se trata solo de optimizar una comida. Se trata de reconfigurar el ciclo hormonal que rige el hambre y la saciedad a lo largo de todo tu día. Haz bien el primer bocado de manera constante durante 2 semanas. Y no solo estarás mejorando una comida, estás reconstruyendo la infraestructura metabólica sobre la cual se construye cada comida posterior. Pero incluso cuando las personas entienden todo lo que hemos cubierto, hay 3 errores específicos que constantemente los descarrilan y son más sutiles de lo que esperarías. Error. 1. Tratar la ventana de romper el ayuno como una oportunidad para compensar. Después de 16 horas sin comer, hay una poderosa atracción psicológica hacia comer más de lo habitual en la primera comida. Tu cerebro enmarca el periodo de ayuno como un déficit, que debe corregirse, una ausencia que debe llenarse. Y aunque es cierto que tu ingesta total diaria de calorías es importante para la composición corporal y los resultados de salud, sobrecargar tu comida para romper el ayuno es contraproducente, incluso cuando estás comiendo los alimentos adecuados. Comer 900 calorías de proteínas y grasas en una sola sentada después de un ayuno abruma tu capacidad digestiva y obliga a tu cuerpo a priorizar la digestión sobre cualquier otro proceso metabólico. El hígado, que ya está manejando la transición para salir de la gluconeogénesis, ahora tiene que gestionar una afluencia masiva de grasa para la producción y el procesamiento de la bilis. El páncreas recibe una gran señal para producir enzimas digestivas. El intestino desvía el flujo sanguíneo para manejar el volumen. Todo eso tiene un costo metabólico que contrarresta parcialmente el estado limpio y eficiente en el que te has encontrado. La comida ideal para romper el ayuno es moderada en calorías totales, aproximadamente de 400 a 600 calorías para la mayoría de los adultos. Lo suficiente para romper completamente el ayuno, entregar los aminoácidos y nutrientes que tu cuerpo necesita, y señalar la saciedad sin sobrecargar ningún sistema. Error 2. Agregar carbohidratos en los primeros 15 minutos de la comida. Algunas personas entienden que no deben empezar con carbohidratos, así que comienzan con proteínas, y luego agregan fruta o tostadas a los 10 minutos de la comida. Desde un punto de vista glucémico, esto es solo marginalmente mejor que empezar con carbohidratos. Tu respuesta de insulina se basa en lo que ya has comido, y agregar glucosa a un sistema que acaba de recibir una señal de proteína significativa seguirá desencadenando un pico de insulina considerable en el contexto de un estado de ayuno. Mantén toda la primera comida al mínimo de carbohidratos. La segunda comida puede reintroducir los carbohidratos.
Error 3. Romper el ayuno demasiado rápido después de despertar. Muchas personas que usan un protocolo de ayuno 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación, se despiertan e inmediatamente sienten que el reloj de su ventana de alimentación debería comenzar. Rompen el ayuno dentro de los 30 minutos posteriores a despertarse. Pero el cortisol, tu hormona del estrés y estado de alerta, alcanza su punto máximo naturalmente en los primeros 30 a 60 minutos después de despertar, un fenómeno llamado respuesta al despertar del cortisol. El cortisol tiene un efecto directo sobre la glucosa en sangre, empujándola ligeramente hacia arriba como parte del proceso natural de despertar. Romper tu ayuno durante esta ventana significa que tu glucosa ya está ligeramente elevada cuando comes, amplificando la respuesta de la insulina a tu primera comida. Esperar de 60 a 90 minutos después de despertar antes de romper tu ayuno, incluso si tu ventana de 16 horas técnicamente ha terminado, produce una respuesta metabólica significativamente más controlada a tu primera comida. Estás comiendo en un entorno hormonal más tranquilo. Y aquí es donde la regla del primer bocado se convierte en algo más grande que un simple consejo para ayunar. Es una lente a través de la cual comienzas a ver la comida no solo como combustible, sino como una señal hormonal. Cada comida es una conversación entre lo que comes y lo que tu cuerpo hace con ello. De lo que hemos estado hablando todo este tiempo en realidad no es sobre el ayuno intermitente, es sobre comunicación metabólica. Tu cuerpo lee constantemente las señales que le envías. La insulina dice, almacena. El glucagón dice, libera. La hormona del crecimiento dice, construye. El cortisol dice, moviliza. Cada comida que consumes envía un mensaje específico a través de una o más de estas vías hormonales. Y la traducción de ese mensaje, la respuesta fisiológica real, depende completamente del contexto. El mismo trozo de salmón significa algo diferente para un cuerpo que ha estado ayunando durante 16 horas frente a un cuerpo que se comió un sándwich hace 2 horas. El mismo tazón de arroz en el almuerzo se metaboliza de manera diferente que ese mismo tazón de arroz en la primera comida del día después de un ayuno. El contexto determina la biología, no solo el contenido. La regla del primer bocado es la aplicación más accesible de este principio, porque el ayuno crea el contexto más agudo posible. Después de 16 horas, tu cuerpo ha sensibilizado al máximo sus receptores y ha preparado sus sistemas de una manera que nunca logra en ningún otro momento del día. Tienes una breve ventana, la primera comida después del ayuno, para amplificar ese estado o cancelarlo. La mayoría de las personas, sin tener la culpa porque nadie les enseñó esto, lo cancelan todos los días con su jugo matutino, su avena, su barra de granola, supuestamente saludable. Están haciendo todo bien durante 16 horas, y luego en los primeros 60 segundos de comer, están deshaciendo gran parte de ello. Pero ya no tienes que hacer eso. La receta es simple. 3 huevos, 2 onzas de salmón, medio aguacate, un puñado de espinacas, 10 minutos de tiempo de cocción, $6. Y una respuesta metabólica que funciona a favor de todo lo que tu cuerpo pasó las últimas 16 horas construyendo en lugar de en su contra. Esa es la regla del primer bocado. Y comenzando con tu próximo ayuno sabes exactamente cómo usarla. Si esto cambió tu forma de pensar sobre el ayuno, hay una pieza más en este rompecabezas que la mayoría de las personas nunca resuelve. ¿Qué comer en las horas previas a comenzar el ayuno? ¿Y cómo esto afecta la calidad del ayuno en sí? Ese video es el siguiente. Míralo antes de comenzar tu próximo ciclo de ayuno porque la preparación importa tanto como la forma de romperlo.